Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Hace tanto tiempo que tengo relación con el pastor Pedro que ya él no recuerda cuándo comenzó. ¿O no ha comenzado? No. Bueno, señores, para mí es un privilegio realmente estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Yo aquí me siento en familia, está en mi iglesia. Gracias por su afecto, su cariño para mi persona, para mi familia, para mis hijas, la gran acogida que han tenido siempre aquí en medio de ustedes. Me acompaña mi esposa Rosy. La bendición más grande de Dios para mí, después de la salvación, lógicamente, yo admiro y aprecio la manera como ella me ha soportado por 41 años que llevamos de matrimonio. Y el Señor nos ha bendecido con 4 hijas y con 8 nietos. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues yo quiero en esta mañana, me acompaña mi nieto Daniel también. Es el primero de los hijos de Joanna. Él cumplió 15 años recientemente y está con nosotros por este periodo de vacaciones. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes en el libro segundo de Crónicas. Vaya segundo libro de Crónicas y quédese ahí. Vamos a leer los primeros 3 versículos para introducir este mensaje en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En el año de su primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 3, de nuevo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Oremos. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre en este momento, Señor, en medio nuestro. Queremos expresarte gratitud por la oportunidad que nos ofrece, Señor, de estar aquí reunidos como iglesia local. Padre, si encomendamos a ti este servicio con la mejor intención de que sea de olor grato para ti, que tú lo recibas, Señor, reciba nuestra adoración. Y que tú nos bendigas, que tu gracia venga sobre nosotros y el entendimiento de tu voluntad, Señor, y nos dé la sabiduría para nosotros poder proclamar tu palabra, oh Señor, a pesar de las debilidades del predicador. Tú bendigas a esta iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos da entendimiento, Señor, de todo principio que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Condúcenos, Señor, a hacer tu voluntad a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos visitan, las cosas que están sucediendo en este mundo indican algo. Indican lo distante que está el hombre de Dios. Indican lo mucho que ha decaído el amor del hombre por el hombre. Indican qué tan endurecido está el corazón de las personas hoy día. Las cosas que están sucediendo hoy día en esta humanidad indican que la humanidad necesita urgentemente
un avivamiento espiritual. La humanidad necesita volverse a Dios. Esto es un avivamiento espiritual, un volver a Dios. Volverse a Dios es la solución de esta humanidad a los problemas abrumantes, abrumadores de nuestra sociedad y de nuestro mundo hoy día. Los gobernantes, los líderes de este mundo están muy equivocados, pero muy equivocados. Ellos están buscando y planteando soluciones a los problemas de la humanidad en base a programas, en base a planes, en base a desarrollo de actividades, en base a planificación, en base a recursos económicos. Esa no es la solución. La solución es de índole espiritual. El hombre necesita primero arreglar cuenta con Dios. Cuando arreglamos cuentas con Dios de manera vertical, de manera horizontal, estaremos en paz con todos a nuestro alrededor. Y esa es la realidad, hermanos. Muchos están, inclusive creyentes, buscando soluciones en las cosas materiales. Por eso la iglesia de Cristo también necesita un avivamiento espiritual. El corazón de muchos creyentes en todo el mundo están fríos. Y el Señor lo advirtió. El Señor lo dijo. Que por aumentarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Indicando que iba a estar debilitada la fe, aún de los creyentes. Entonces, es cierto que muchos creyentes estamos atrapados en el ambiente y tecnología mundanos de la sociedad. Es una realidad. Muchos creyentes estamos buscando las cosas materiales por encima de todo. Estamos buscando entretenimiento, estamos buscando placeres y comodidades del mundo. Muchos creyentes, parte de la Iglesia Universal de Cristo, no están mostrando el testimonio y estilo de vida que nos diferencia al creyente del mundo. De hecho, en las reuniones privadas, raras veces los creyentes debatimos con pasión temas sobre el Señor Jesucristo y el Evangelio. Porque los temas mundanos de actualidad acaparan el momento. Este mundo, incluidos los creyentes, necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos volvernos a Dios. Y es el tema que queremos tratar en esta mañana. Es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, para tratar con ustedes. Y nuestro deseo genuino es que Dios nos hable en esta mañana. Y Dios obre en nosotros, en cada creyente aquí, una disposición real y genuina, inmediata, de volvernos a Dios de corazón. Y que Dios propicie en cada persona sin Cristo una conversión a Jesucristo. Es nuestro deseo. Así que leímos en segundo libro de Crónicas los 3 primeros versos. Y allí, hermano, vamos a hacer el estudio de esta mañana. En la época de los reyes de Israel, el rey Salomón, como usted sabe, construyó el majestuoso templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Ese templo majestuoso era el símbolo nacional. Es como nuestro faro a Colón. El símbolo nacional.
Este templo de Dios en Jerusalén era el símbolo de unidad y comunión con Dios del pueblo de Israel. Allí el pueblo se reunía constantemente para orar, para alabar a Dios, para presentar ofrendas a Dios, para hacer vida religiosa, para hacer vida social, para hacer vida cultural. Y Dios se agradó tanto con ese templo que el día de su dedicación, Dios descendió en forma de una nube y llenó ese templo. Esa fue muestra de la identificación de Dios con su pueblo en ese momento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5 y verso 13. Vamos a verlo rápidamente. Segundo libro de Crónicas 5:13. Cómo Dios recibió la dedicación de ese templo. Cómo Dios se agradó. Cómo Dios se hizo presente allí de manera visible a través de la nube. Dice este versículo: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Al pasar el tiempo, a lo largo del tiempo, la condición espiritual del pueblo de Israel fue decayendo. Se fue haciendo miserable. Ellos se hicieron idólatras. Ellos se hicieron paganos. Ellos comenzaron a adorar ídolos de las naciones vecinas. Y con el tiempo llegaron al colmo de cerrar las puertas del templo de Dios en Jerusalén. Ahora bien, vengamos a nuestro tiempo. Hoy día, Dios no mora en edificaciones construidas por hombre alguno. Dios mora en el corazón del hombre. De modo que cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere morar en el corazón de todo hombre en esta tierra. Dios quiere que toda persona se convierta a Cristo para Él morar allí a través del Espíritu Santo. Pero aún los creyentes, después que nos hemos convertido a Cristo, después que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida, después que nos hemos constituido como un templo, un santuario de Dios, hemos dejado de adorar a Dios como Él quiere. Hemos dejado de servir a Dios como Él quiere. Nos hemos alejado de Dios y estamos dejando que se cierre el templo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y necesitamos un avivamiento espiritual. Así que en este capítulo 29, eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Se produjo uno de los avivamientos espirituales más espectaculares de su historia. Y vamos a ver, a medida que estudiamos este capítulo 29, el proceso, cómo se desarrolla un avivamiento espiritual. Vamos a ver en este capítulo 29 que allí sucedió exactamente lo mismo que necesitamos nosotros los creyentes para abrir el templo de nuevo de Dios en nuestro corazón. Y el proceso que necesita toda persona sin Cristo para convertirse en un santuario para Dios. Vamos a comenzar a estudiar estos versículos
este capítulo versículo a versículo. Vamos al versículo 3. Lo primero que quiero señalar es, ¿cuáles son las situaciones que producen, que conducen a cerrar el templo de Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las razones por las cuales se cierra el templo de Dios en nuestra vida? Lo primero es la falta de actividad espiritual conforme a Dios. La falta de actividad espiritual conforme a Dios. El rey Ezequías reinó en el año 715 a.C. Él fue el rey número 15 de la dinastía de Judá a partir del rey David. Y cuando él subió al trono, él encontró el reino de Judá en ruina espiritual. En ruina espiritual. El templo de Dios estaba abandonado. Y su primer proyecto fue reabrir el templo de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero. Quiere decir, hermanos y amigos, que en su programa de trabajo, este rey, lo primero que puso fue abrir el templo de Dios. Su primer proyecto fue de índole espiritual. Y nosotros como creyentes, lo de índole espiritual debe estar en primer lugar en nuestra agenda. Y este rey sintió la responsabilidad como líder del pueblo de restaurar la vida espiritual de la nación. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. El templo estaba cerrado y sin actividades. Los servidores habían abandonado sus labores. Y lo primero que él hizo fue reunir a los servidores del templo. Mire el versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Allí en la plaza oriental, el rey exhortó a los servidores a regresar al servicio. Mira el versículo 11. Las palabras del rey a los servidores. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Ahora bien, ese templo de Jerusalén sin actividad ilustra a todo creyente que ha permitido enfriar su vida espiritual. Todo creyente que no está leyendo la palabra de Dios, todo creyente que no está orando a Dios, todo creyente cuya vida de devoción está debilitada, todo creyente que no es fiel en congregarse, todo creyente que no es fiel en comunión con los hermanos. Pero también este templo de Jerusalén cerrado ilustra a toda persona sin Cristo que no tiene actividad espiritual en su vida conforme a Dios. Porque hay personas sin Cristo que sí tienen actividades religiosas, pero no tienen actividades conforme a Dios. Todas las personas sin Cristo, su templo está cerrado. El templo de Dios está cerrado. Porque Dios no obra en su vida. Dios no está presente en su corazón. Hay una porción que nos enseña esto. Es Efesios capítulo 2, versos 1 a 6. Vamos a leer esta porción
que describe la condición espiritual de una persona sin Cristo. Amigo que nos visita, si usted no se ha convertido a Cristo, le voy a pedir que lea con atención esta porción. A ver qué Dios le dice a usted. A ver si usted se siente dentro de esa porción. A ver si usted se considera parte de aquellos a quienes Dios le está hablando aquí y lo que Dios está diciendo que pasó en la vida del cristiano. Dios le está hablando a creyentes en la porción, pero nos está recordando nuestra vida anterior. Mire cómo es una vida sin Cristo. Dice el versículo número 1 de ese capítulo 2. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la condición de una persona sin Cristo. Está sin Cristo, sin esperanza, está esclavizado al pecado, está esclavizado a Satanás, está esclavizado a su carne. Pero el versículo 4 muestra el amor de Dios, el contraste de venir a Cristo. Ese versículo 4 muestra cómo Dios cambia el rumbo de una persona sin Cristo que va camino al infierno y está viviendo sin propósitos divinos en su vida, y Dios le cambia el rumbo y le cambia los propósitos. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere hacer hoy en esta mañana con toda persona sin Cristo. Dios quiere resucitarle de la muerte espiritual. Dios quiere darle vida en Cristo Jesús. Dios quiere salvarle. Dios quiere mirarlo ya sentado con Cristo Jesús. O sea, con la salvación consumada. Cada creyente, si usted es un creyente, usted está sentado en esa silla, pero Dios lo ve sentado en el cielo ya con Cristo Jesús. Porque Dios no está sujeto al tiempo, pasado, presente y futuro. Dios tiene un eterno presente. Y Él ve ya al creyente habiendo recibido herencia en la patria celestial. Y eso Él quiere hacer con cada persona sin Cristo en esta mañana. Pero volvamos a nuestro capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Y ya vimos que la primera situación para cerrar el templo de Dios en nuestra vida es la falta de actividad espiritual conforme a Dios. Pero la segunda condición para cerrar el templo de Dios en nuestra vida está en el versículo 5. Este templo de Dios en Jerusalén, aparte de que no había actividad espiritual, estaba contaminado. Y la segunda razón, condición, para nosotros como personas creyentes, permitir que se cierre el templo de Dios, el santuario de Dios en nuestra vida, es la contaminación del pecado. Leamos el versículo 5. Mire la situación del templo. El rey le está hablando aquí a los servidores. Y el versículo 5 dice: y les dijo: oídme, levitas,
santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad la inmundicia y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Esa era la condición espiritual de los servidores, contaminados. Y esa era la condición del templo. Estaba lleno de inmundicia. El rey anterior, que fue el rey Acaz, introdujo inmundicias en el templo. Profanó los utensilios de servicio. Ofreció sacrificio a ídolos paganos. Y terminó cerrando el templo de Dios. Y asimismo las personas entramos inmundicia en nuestra vida cuando ponemos nuestros miembros al servicio del pecado. Hay una porción que quiero compartir con ustedes en este punto. Es Romanos capítulo 6 y verso 12. Romanos capítulo 6 y verso 12. Hay una exhortación de Dios allí a toda persona y de manera especial a los creyentes, a nosotros los creyentes. Y él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que la segunda condición por la cual se cierra el templo de Dios en la vida de un creyente es la presencia de contaminación. Pero veamos la número 3. La tercera condición aparece en el versículo 7. Falta de iluminación espiritual. Los servidores del templo habían apagado candelabros que iluminaban el templo. Leamos el versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. De modo que los candelabros del templo de Jerusalén apagados no iluminaba, el templo estaba en oscuridad. Esos candelabros estaban supuestos a permanecer 24 horas encendidos. Y esos candelabros del templo de Jerusalén apagados ilustran al creyente que no está viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios. Es por eso que el versículo 119, el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los candelabros apagados del templo de Jerusalén ilustra a toda persona sin Cristo que está viviendo en oscuridad espiritual. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Él mismo lo proclamó en Juan 8:12. Él dijo allí: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una persona sin Cristo, y tengo buena noticia para usted, si usted es un amigo visitante que está aquí en esta mañana, ya hemos visto dos cosas. Número 1, que Dios quiere morar en su corazón. Número 2, ya vimos que Dios quiere constituirlo a usted como un santuario donde Él recibe adoración, donde Él sea alabado. Pero ya hemos visto que por causa del pecado usted está en muerte espiritual. Pero le tengo buena noticia.
Le tengo buenas noticias, mi querido. Que Cristo Jesús es la luz del mundo. Y le quiero decir que una persona sale de la tiniebla espiritual cuando cree el Evangelio, Señor y Salvador. Aquí en 2 Corintios 4:3, 2 Corintios 4:3, aquí se enseña que una persona sale de la tiniebla espiritual cuando se convierte a Jesucristo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, ese Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Así que en esta mañana, amigo visitante, usted tiene la oportunidad de convertirse a Cristo para que Él ilumine su vida, para que Él transforme su vida y para que Él lo convierta en un santuario de Dios. Pero pasemos al versículo 8. Vamos a seguir en nuestro libro, 2 de Crónicas 29. Y ya vimos el templo cerrado. Ahora, a partir de aquí se enseña las consecuencias de cerrar el templo de Dios en nuestra vida. Lo primero es que cuando cerramos el templo de Dios en nuestra vida, experimentamos la disciplina de Dios. Mire el versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. El pueblo experimentaba la consecuencia de caminar de espaldas a Dios. El pueblo experimentaba las consecuencias de caminar en desobediencia a Dios. Y todos nosotros sabemos que el pecado nos constituye en enemigos de Dios. Lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que toda persona que no se ha convertido a Cristo está en enemistad con Dios. Está en enemistad con Dios. Está bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero, amigos sin Cristo, te tengo otra buena noticia. Te tengo otra buena noticia. La enemistad con Dios por el pecado se soluciona, se concilia por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando en nuestro capítulo 29 de 2 de Crónicas y veamos el versículo 8 y segunda parte. La segunda consecuencia de cerrar el templo de Dios en nuestra vida es que perdemos la protección de Dios. Este versículo dice, vamos a leer el 8 de nuevo. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Dios había retirado el apoyo, la protección a su pueblo, los había dejado en manos de los enemigos, en manos de los pueblos vecinos. Antes, Dios conducía a su pueblo a la victoria, aún sobre pueblos mucho más numerosos que ellos. Y ahora, ellos estaban perdiendo batallas y guerras, los menos numerosos, y sentían el temor de las naciones vecinas.
Hermanos, eso nos dice algo. No podemos esperar la protección de Dios cuando andamos en desobediencia a Dios. Una persona andando en desobediencia a Dios no puede esperar la protección de Dios. Versículo 9 ahora. Tercera consecuencia de cerrar el templo de Dios en nuestras vidas. Perdemos nuestra familia. Leamos este versículo. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Los pueblos que los habían derrotado llevaban en calidad de cautivos parte de sus familias. Y era costumbre. Los pueblos, cuando conquistaban otra nación, cuando derrotaban otra nación, tomaban prisioneros de los pueblos conquistados para usarlos en labores agrícolas y en labores domésticas. Eso era costumbre. Pero ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Esto significa, aquí podemos ver claramente que la familia siempre ha sido un blanco de Satanás. La familia cristiana es un blanco de Satanás. Satanás quiere llevar cautivo a algunos miembros de tu familia, hermano en Cristo, y amigos sin Cristo que está aquí. Satanás quiere esclavizar a algunos de los miembros de tu familia. Es importante que lo sepas. Así que tenemos que asegurarnos, hermanos creyentes, hermanos cristianos, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos realmente se están convertidos a Cristo. Realmente están convertidos a Cristo. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos están creciendo en el Señor. Tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos en pos del crecimiento espiritual de nuestros hijos. Como líderes de nuestras familias, los padres, tenemos que estar supervisando la vida espiritual de nuestra familia, para ver cuál de ellos está débil en la fe, para ver cuál de ellos necesita nuestra atención, para ver cuál de ellos necesita nuestro empuje hacia el crecimiento espiritual, hacia la vida de piedad. Pero sigamos adelante. Entremos al versículo 10. Y ahora el texto nos va a mostrar la necesidad de abrir el templo de Dios en nuestra vida. En el versículo 10 enseña que se requiere una firme determinación de volver a Dios. Este versículo dice, ahora pues, esto es lo que dijo el rey, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí está la realidad. Tenemos que hacer pacto con Dios. Tenemos que renovar el pacto con Dios. Tenemos que renovar el pacto con Dios. Ezequiel tomó la decisión de avivar a la fe del pueblo. Ezequiel tomó la decisión de restaurar las actividades espirituales en el templo y elevar la temperatura espiritual del pueblo. Hermano creyente, te pregunto, ¿cómo está tu temperatura espiritual? ¿Cómo está la temperatura espiritual de tu familia? ¿Cómo está tu altar familiar? Necesitamos tomar en serio una situación de baja espiritual en nuestra vida personal, en nuestra familia. Pasemos al versículo siguiente. Segunda necesidad de abrir el templo de Dios en nuestra vida. Requiere limpiar de ídolos nuestra vida y nuestro hogar. Mira el versículo 16.
Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. De modo que los servidores comenzaron a sacar la inmundicia del templo de Dios, y era tanto, hermanos, que se tomó 8 días en ellos mismos purificarse y 8 días más en sacar la inmundicia del templo. En el templo habían ídolos, todo tipo de ídolos, imágenes, altares que había construido el rey anterior. Había basura, había allí desperdicios, había allí cantidad de cosas abominables a Dios, que tomó 8 días en limpiar el santuario. Mire el versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, esto es para que nosotros, cada uno de manera personal, nos preguntemos: ¿qué tanta inmundicia yo he permitido que entren en mi vida? Y cuando hablo de inmundicia, hablo de los ídolos. ¿Qué tantos ídolos yo he permitido que se levanten y crezcan en mi vida? ¿Cuáles son los ídolos que nosotros en este tiempo permitimos en nuestra vida? Porque cuando hablamos de ídolos, nos llega a la mente las estatuas, los monigotes, ¿verdad?, que usualmente se usan en los templos paganos o en el catolicismo. Pero no, los ídolos del creyente son de otro tipo. Los ídolos del creyente son todas aquellas cosas que ponemos primero que Dios en nuestra vida. Y si revisamos nuestra agenda, si revisamos nuestro diario vivir, si revisamos en qué pasamos la semana, en qué se nos fue el mes, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos ídolos. Y el ídolo de muchos es hasta su carro, hasta su vehículo, su trabajo, su empresa, sus amigos, sus hobbies, sus entretenimientos. ¿Cuáles son los ídolos que tienes que sacar de tu vida, mi hermano? Tienes que sacarlo para poder restaurar el templo de Dios en tu vida. Si nosotros leemos la exhortación de Dios que Él hace en Ezequiel capítulo 20 y verso 7, Ezequiel 27, Ezequiel 27, Dios dice así: entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, vayamos a la cruz de Cristo a buscar el perdón de pecados por la idolatría que hemos permitido en nuestra vida, en nuestros hogares. Pero saquémosla de allí, orando y actuando. Dice este versículo número 17, que sacaron las inmundicias del templo y la llevaron y la lanzaron, dice allí, al torrente de Cedrón. La sacaron fuera, lejos, para que se la lleve el agua allí cuando llueva. Así tenemos que hacer con la idolatría que hay en nuestras vidas. Pero pasemos al siguiente texto, siguiente versículo. Y ahora la porción nos muestra los resultados de abrir el templo de Dios en nuestra vida. Lo primero es
que podremos adorar a Dios con corazón limpio. Versículo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, retomando el texto. Dice así: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el pecado del reino, entiéndase, por el pecado del pueblo. Oiga cómo los sacerdotes entendieron que tenían que presentar un holocausto numeroso, que allí aparecen 28 animales presentados a Dios por expiación por el pueblo. Oiga qué tan pecador se sintió el pueblo, qué tan pecador se sintieron los sacerdotes, qué tan lejos de Dios, qué tan inmundo. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos ver qué tan pecadores somos. Cuando nosotros nos miramos en un espejo y lo acercamos, podemos mirar la magnitud de nuestras imperfecciones. Cuando nos acercamos a Dios y vemos que Él es santo, santo y santo, podemos ver que nosotros somos pecadores, pecadores y pecadores. Y este pueblo, después que limpiaron la idolatría y se acercaron a Dios, y ellos quisieron presentar a Dios holocausto por el pecado, ellos dijeron: es mucho. Tenemos muchos años con este templo cerrado. Tenemos muchos años andando a espaldas de Dios. Tenemos muchos años desobedeciendo a Dios. Hay mucho pecado que perdonar de parte de Dios. Y presentaron un holocausto así tan numeroso como vimos. 28 animales sacrificados a Dios en holocausto para expiación por el pecado. Pero hay algo más. Estoy en el versículo 21. Y dice: y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrézcanlo sobre el altar de Jehová. Entonces, limpiado el templo de toda inmundicia, estaba en condiciones de presentar ofrendas a Dios. Limpiando el templo de toda inmundicia, se podía presentar alabanza a Dios. Eso es lo que hace el versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y tenemos que entender que nuestra adoración a Dios, nuestras ofrendas a Dios, necesitamos presentarlas a Dios con un corazón limpio, en comunión con Dios, en armonía con Dios, reconciliado con Dios. Eso es lo que está haciendo este pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Y los no creyentes tienen que dar estos pasos también para constituirse en santuarios de Dios. Sigamos adelante, versículo 31. Segundo resultado de reabrir el templo de Dios, de limpiar nuestra vida de toda idolatría, es que podemos consagrarnos a Dios. Podemos consagrar a Dios nuestra vida. El versículo 31, eso es lo que indica cómo este pueblo, después que limpiaron el templo, abrieron y se repararon los portales y ofrecieron holocausto a Dios, ofrendas a Dios, ofrecieron alabanzas a Dios, adoración a Dios. Ellos ahora comenzaron a consagrarse a Dios. La palabra consagrar significa dedicar,
Ellos volvieron a dedicarse a Dios. El versículo 31 dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Fíjese que el avivamiento espiritual comenzó con los líderes y alcanzó a todo el pueblo. Todo el pueblo fue afectado por este avivamiento espiritual. Hermanos, una oración de nosotros los pastores por la iglesia es, Señor, aviva la fe de los hermanos. Señor, revive el primer amor de los hermanos. Señor, trae a ti aquellos hermanos que se han alejado. Están físicamente aquí, pero su corazón no está íntegramente aquí. El Señor Jesucristo dijo, por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y dijo, cuando el Hijo del Hijo vuelva, hallará fe en la tierra. Tenemos que volver al primer amor, a la fe con pasión, igual cuando nos convertimos. Anhelar, a querer disfrutar de la leche espiritual no adulterada. El amor a la lectura de la palabra. Esas cosas que hemos dejado atrás, tenemos que retomarlas. Es lo que está haciendo este pueblo aquí en este momento, en la época de este rey. Pero miremos los versículos que siguen para ver cómo termina este capítulo 29. El tercer resultado de abrir el templo de Dios en nuestra vida es que desarrollaremos una genuina disposición de servir a Dios. Versículo 29 dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así que los resultados de reabrir el templo de Dios continuaron viéndose con una masiva disposición al servicio en la obra de Dios. Se presentaron voluntarios aquí para ayudar. Y asimismo las iglesias necesitan voluntarios para los ministerios. Muchos ministerios necesitados de ayuda, de miembros dispuestos. Así están las iglesias. No hablo de una iglesia, todas las iglesias. La iglesia universal. Está pasando lo mismo en todas las iglesias locales. El 20% de los miembros hacen el 80% del servicio. Los creyentes debemos procurar ser cada día más fructíferos con el Señor, involucrándonos en los ministerios. Y eso es lo que se ve ahora en el versículo 29. Como cuarto resultado de reabrir el templo de Dios en nuestras vidas, es que dejamos restaurada nuestra gratitud, nuestra comunión, nuestra fructificación para Dios. Mira el versículo 29, lo que sucedió. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosuras de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Cuando nosotros como creyentes restauramos nuestra vida de consagración a Dios,
nuestra devoción a Dios, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra obediencia a Dios, nosotros nos consagramos a Dios, comenzamos a ser más fructíferos para Dios. Comenzamos a sentir más deseo de predicar el evangelio. Comenzamos a sentir más deseo de discipular a los nuevos creyentes. Comenzamos a sentir más necesidad de ser luz y sal de la tierra. Y mire cómo termina este capítulo 29 en el versículo 36, mostrándonos el quinto resultado de reabrir el templo de Dios en nuestras vidas. Restauramos el gozo de la salvación y la paz con Dios. Versículo 29. 36, perdón, gracias hermano. Y se alegró el rey Ezequías, oiga, y se alegró el rey Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Pero el énfasis que quiero hacer es en la acción del gozo y la alegría que se restauró en los líderes y en todo el pueblo en sentido general. Se alegró el rey Ezequías con todo el pueblo. Ellos vieron a Dios obrando en el pueblo. Toda aquella obra fue hecha rápidamente. Dios obró. Tenemos que orar a Dios para que obre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y cuando estamos lejos de Dios y en desobediencia a Dios, hay temor en nuestro corazón. ¿Temor a qué? A un eventual juicio o a una eventual disciplina de Dios. Cuando los creyentes y aún los no creyentes están en desobediencia a Dios, estamos lejos de Dios, sabemos que en cualquier momento la disciplina de Dios puede venir sobre nosotros. Pero cuando estamos reconciliados con Dios, cuando estamos en armonía con Dios, cuando estamos en buena relación con Dios, hay gozo y paz en nuestra vida. No hay una cosa que produzca mayor tranquilidad en un creyente que es saber que él anda en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, es hora de avivamiento espiritual en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra iglesia. Cada uno de manera personal, reactivemos el templo de Dios en nuestro corazón. Los creyentes somos templo del Dios viviente. Somos un santuario de Dios. Tenemos que abrirlo. Tenemos que traer actividad espiritual. Limpiemos toda especie de ídolos que hemos permitido entrar y crecer en nuestra vida. Sea vanidad, sea amor a las cosas materiales, sea lo que sea. Limpiemos nuestro corazón de todo sentimiento negativo. Sea recelo, amargura, resentimiento, lo que sea. Renovemos la comunión con Dios. Retomemos la lectura de la palabra, la oración, la alabanza, el hábito de congregarnos, de participar de la cena del Señor. Consagrémonos de todo corazón a Dios, sirviéndole con gozo y de manera comprometida en su obra. Miremos a nuestro alrededor y vayamos en pos de aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestro amor, nuestro aliento, nuestra paz, nuestra esperanza. Hay un mundo allí necesitado. Y los creyentes somos los instrumentos de Dios para satisfacer las necesidades del mundo. Amigo que está aquí sin Cristo, amigo que nos visita, es hora de recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Hoy Él quiere salvarte. Hoy Él quiere entrar en tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él y me quedaré y cenaré con Él
indicando que hace permanencia allí. Dios quiere salvarte en esta mañana. Abre tu corazón a Cristo. Recíbele como Señor. Recíbele como Salvador. Para que queden perdonados tus pecados. Para que Cristo te constituya en un santuario de Dios y te una a su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es tan viva, tu palabra es tan eficaz, tu palabra es tan verdadera, tu palabra es tan cortante, que ella entra en nuestros corazones. Oh Señor, y allí nos muestra lo que somos, viles pecadores. Pero tu palabra nos muestra tu amor. Tu palabra nos muestra tu bondad, tu misericordia, tu intención de salvarnos, tu intención de perdonarnos. Señor, en esta mañana, este capítulo 29 de este libro de Crónicas nos ha mostrado la manera como tu pueblo experimentó ese gran avivamiento espiritual. Señor, te pedimos que tú lo repitas en nuestra iglesia, en cada iglesia local, Señor, de este mundo. Cada iglesia que tú has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, reavívala. Haz la obra de manera individual. Cada uno de manera individual. Necesitamos reabrir el templo en nuestro corazón que los afanes de este mundo han cerrado. Gracias, Señor, por esta porción que nos muestra el proceso para hacerlo. Ahora, danos la disposición, Señor, a cada uno de manera personal para dar estos pasos. Oh Señor, aquí hay personas sin Cristo que tú has traído a este lugar con un propósito. Tú has motivado esos corazones para venir aquí a escuchar tu palabra. Tú tienes planes. Sí, tú quieres salvarles. Este es el momento, Señor. Obra en cada corazón ahora. Habla de manera personal a cada persona sin Cristo aquí. Hazle entender la realidad de que el pecado nos condena al infierno. Hazle entender que necesitamos un Salvador. Haznos mirar a Jesucristo como ese Salvador. Señor, es el momento de tu actuar con tu Espíritu Santo, dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Trata con cada persona sin Cristo ahora, Señor. Condúcelos a ti. Tráelos a ti, Señor. Quiero hacer una invitación personal a toda persona sin Cristo. Dios lo está llamando. Dios le está hablando. Dios quiere impartirle salvación en esta mañana. Clame a Dios. Eleve a Dios una oración salvadora. Una oración en la que usted le entrega su pasado, toda su carga, todos sus pecados. Y le dice: Dios, clávalo en la cruz de Cristo. Límpialos con la sangre de Cristo. Perdónalos con la obra de Cristo. Que Cristo sea mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. Esa es una oración para reconciliarlo a usted con Dios. Y Dios está esperando su oración porque Él es un Dios perdonador. Él es un Dios salvador. Por eso Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Porque sabe que nosotros, pecadores, necesitamos su perdón y su salvación. Dios está esperando su oración.
Yo sé que en esta mañana muchos creyentes aquí han hecho promesas a Dios. Han tomado decisiones en su corazón. Han determinado volver a Dios, reabrir el templo de Dios en su vida. Gloria a Dios. Que así sea. Que Dios lo guíe. Que Dios obre en usted. Pero también hay personas que no se habían convertido a Cristo, que en esta mañana miraron a Dios y miraron a Cristo como Señor y Salvador. Y yo quiero terminar orando y dando gracias a Dios por ti. Si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, si tú oraste a Cristo Jesús pidiendo salvación y vida eterna, quiero terminar dando gracias a Dios por ti. Pero quiero pedirte que levante tu mano bien alto para yo verla y da gracias a Dios por ti. Alguien así, que en esta mañana entendió que el pecado lo ha matado espiritualmente, pero que Cristo Jesús vino a salvarle, a revivirle, a darle vida espiritual, y clamó a Dios. Amén. Vi tu mano, mi hijo. Vi tu mano. Manténla levantada, por favor. Gloria a Dios. Alguien más. Alguien más que en esta mañana haya hablado con Dios pidiéndole salvación y vida eterna. Alguien más. Porque quiero orar por ti. Quiero dar gracias a Dios por ti. Queremos ayudarte a crecer en la fe ahora. Queremos discipularte. No te avergüences, porque dijo el Señor Jesucristo: si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Una oportunidad más. ¿Alguien más? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has obrado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has producido decisiones en esta mañana. Los creyentes hemos determinado consagrarnos de nuevo a ti, Señor. Y tú has obrado con tu palabra en el corazón de toda persona aquí. Vimos el resultado en un niño, pero hay más resultados que tú vas a producir, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Ella está allí y se va en los corazones, y allí tú la vas a abonar para que ella germine en tu tiempo y en tu voluntad y ella produzca frutos para ti. Gracias, Señor, porque nos ha permitido compartir tu palabra con esta tu iglesia local. Bendícela, Señor, bendice a sus líderes, bendice a cada encargado ministerial, bendice a cada individuo, a cada familia, a cada joven, a cada anciano, a cada adulto. Tu gracia, Señor, esté sobre esta iglesia siempre, conduciéndola a cumplir el propósito por el cual está en esta tierra. Te lo pedimos.